Soy el relatamundos y estuve ahí. Este relato inicia con un fino haz de luz albarina que se colaba por la pequeña rendija del sótano, donde Mazat Olim pasaba jornadas enteras sumido en el polvo de viejos pergaminos y fragmentos de cerámica. Tenía 23 años y, aunque su cuerpo mostraba la palidez propia de un enfermo, se movía con la determinación de un guerrero. Era un arqueólogo de renombre. El gobierno había hallado, meses atrás, un artefacto extraño, aquel al que llamaron la llave, y lo había hecho pasar de mano en mano, sin que nadie lograra descifrar su propósito. Cuando Mazat recibió la pieza, tras el fracaso de docenas de expertos, supo al instante que aquel anillo de aleación oscura con filamentos de cobre no era un mero amuleto. Al inspeccionar bajo el microscopio de luz polarizada, detectó un micrograbado que reproducía un diagrama de aceleración orbital, un fractal cuántico idéntico al que la sonda Prometeo midió alrededor de Hara IV hace 3 décadas. Además, al aplicar un breve pulso electromagnético de baja energía, observó una oscilación resonante a 10 EXPONENT 18 Hz. La misma frecuencia teorizada para el tránsito interplanetario mediante burbujas espaciotemporales. Aquella combinación de geometría y resonancia no se encontraba en ninguna reliquia conocida. Era la huella indiscutible de un componente de un sistema de propulsión supralumínica, capaz de transportar materia, si contaba con la energía y los módulos complementarios, a mundos lejanos casi al instante. Arriba, en la casa de paredes encaladas, su familia mostraba la apatía de quienes han visto a un ser querido consumirse por una obsesión sin frutos. Su padre, Lack, contable de mirada severa, apenas dejó las cuentas. Su madre, Sin, tejía bufandas sin hablar, y su hermana menor, Nia, se asomaba de vez en cuando junto al umbral, preguntando, débil, ¿no comes, Mazat? Él ladeaba la cabeza y respondía, con voz ronca de fiebre, cuando la llave hable, todo valdrá la pena. Sobre la mesa metálica, el artefacto yacía como un cráneo de obsidiana. En su centro, una pequeña cápsula de cuarzo guardaba un núcleo de plasma inestable, regalo de una misión espacial olvidada. Mazat colocó con pulso tembloroso los electrodos sobre su sien izquierda. Conectó un cristal cargado hasta el límite y elevó el amperaje al nivel mínimo que creyó suficiente. Tenía claro que la llave estaba incompleta. Le faltaba el anillo concentrador, el verdadero motor de desplazamiento físico. Sin embargo, si lograba activar el pulso cuántico, su conciencia podría independizarse del cuerpo y surcar el abismo cósmico. Es ahora, murmuró. Por fin, al apretar el interruptor, el taller se llenó de un zumbido grave. El plasma tembló, las luces titilaron y el anillo se iluminó con un resplandor azul. Sintió un tirón helado en las sienes, un vértigo feroz, y luego un estallido de sombras que lo arrancó de su carne. Su cuerpo se desplomó, inerte, con un hilo de sangre goteando de su comisura. Cuando Lack y Sin corrieron al sótano, solo encontraron restos de chispas y el medidor de energía a cero. Se vino abajo, dijo Lack, frunciendo el ceño. No tienes más fuerzas. Un fracaso más, añadió Sin, sin consuelo. Pero un débil parpadeo persistió en el núcleo de cuarzo. Algo, en lo profundo, había cruzado el umbral. La transición fue un susurro. Mazat sintió su conciencia comprimirse en un puño de luz, como tinta derramándose en agua. Luego, todo se volvió silencio. Al abrir los ojos, se halló tendido sobre un musgo plateado, respirando con un pulso nuevo. El aire era denso, cargado de salitre y de un leve tufo metálico. A su lado, un cuerpo, no el suyo,
Reposaba con una fuerza aparente. Músculos tensos. Piel curtida por el sol. Pero en aquel corazón palpitaba un mal incurable. Su homónimo, en condiciones normales, habría muerto ya de una fiebre implacable. Masat se incorporó con esfuerzo. Observó el firmamento. Un cielo verdoso cuajado de nubes de ceniza y dos lunas menguantes. A lo lejos, colinas de piedra violeta dominaban el horizonte. Y un sopor de silencio lo cubría, interrumpido solo por el zumbido de insectos enormes. Como preguntas suspendidas en el aire. Con la lucidez intacta, repasó las diferencias entre ambos mundos. Gravedad. Sus pasos pesaban un 20% más que en la Tierra. Cada latido se sentía como un tambor de guerra. Atmósfera. Los pulmones ardían con el amargo sabor del amoníaco y el yodo. Flora. Árboles de corteza metálica, cuyas raíces se enroscaban a las rocas como serpientes gigantes. Líquenes luminosos trepaban por las grietas. Fauna. Criaturas bípedas, de piel escamosa y garras curvas. Merodeaban entre la maleza. Un tamborileo lejano lo sobresaltó. Al girarse, divisó el resplandor anaranjado de una hoguera. Hombres y mujeres, pintados con óxidos rojos y negros, formaban un semicírculo en torno a las llamas. En el centro, un jefe alzado, con una máscara de ave, alzó la lanza y ordenó silencio. Aquello era el poblado de Losaka. Masat, aferrado al tronco de un árbol fosforescente, alzó la voz con calma apenas contenida. No traigo guerra, dijo. He venido desde lejos para salvar una vida. Soy Masat. El jefe observó sus ojos y, tras un instante que pareció eterno, asintió. Los guerreros bajaron las lanzas y le tendieron una piel seca para abrigarse. Mientras avanzaba hacia la hoguera, vio la curiosidad y el miedo fundidos en cada mirada. Sabía que aquel cuerpo agonizaba, pero también comprendió que, gracias a su conocimiento, pronto podría extraer de aquellos árboles y de aquellas aguas los compuestos necesarios para detener la enfermedad. El sol caía lentamente tras las montañas púrpuras. Masat, consciente de su misión, sintió nacer en su pecho un nuevo juramento. Luchar contra el olvido de su propio cuerpo terrícola y, al mismo tiempo, desafiar la muerte que acechaba a su homónimo. Así, en aquel mundo primitivo, comenzaba la odisea de un arqueólogo convertido en viajero de conciencias, dispuesto a fundir ciencia y supervivencia para forjar un destino imposible. El alba se alzó con un murmullo rosáceo en el cielo de aquel mundo primitivo. Y Masato Olin despertó impulsado por un anhelo nuevo. Salvar la vida que habitaba su nuevo cuerpo. A orillas de un arroyo de aguas violeta. Las chispas del rocío se aferraban a los líquenes lumínicos. Y el fresco aire matutino le quemaba el pecho con su densidad. Junto al musgo donde reposó la noche anterior, había trazado ya las primeras ecuaciones rudimentarias con una rama fina. Cálculos de concentración, proporciones de savia y tiempo de extracción. Ahora debía ponerlos a prueba. Del poblado Aka emergieron dos figuras. Koji, el jefe, coronado con plumas rojizas. Y Teka, la sanadora, una mujer de mirada serena y manos temblorosas. Ambos cargaban en un fardo lo que quedaba de Solo Tawilistli, un cadáver que el jefe describió con voz grave como regalo de los cielos y de la luna menor. Masat se inclinó ante ellos, sintiendo el peso de la responsabilidad. Hoy curaré a mi homónimo, anunció. Necesito 3 racimos de líquenes carmesí y media luna de savia helada. Koji alzó la ceja, pero asintió. Teka lo guió hacia un claro cercano donde crecían aquellas plantas señoriales. Masat la siguió con paso firme, mientras observaba cada detalle. Los líquenes se agrupaban en troncos expuestos a la humedad.
y la savia helada brotaba de vetas de roca lunar dispersas en el cauce. Con cuidado, Teka rompió un fragmento de líquenes y lo colocó en un cuenco de piedra. Masat midió la cantidad con una rama marcada. 3 partes de líquenes por una de savia. Retornaron al poblado y, ante la expectación de todos, Masat abrió su improvisado botiquín. Un mortero de basalto, frascos de corteza, y pequeñas hojas de palma secas. Trituró los líquenes hasta obtener un polvo rojo sangre. Vertió la savia hasta formar una pasta espesa y añadió una gota de agua venenosa que Teka extrajo de un fruto local para activar la reacción. La mezcla burbujeó, emitió un leve fulgor cerúleo. Es la resonancia correcta, murmuró Masat. Debe circular rápido, antes de perder potencia. Apoyó el mortero contra el pecho del cadáver y, con manos firmes, masajeó la pasta en el esternón. Teka observaba, tensa, mientras los ancianos cantaban en un murmullo grave. Cuando terminó, limpió el exceso con hojas de palma y se apartó. El silencio creció. A los pocos minutos, la savia comenzó a cristalizarse, expandiéndose como una flor de hielo bajo la piel. Un leve temblor recorrió el cuerpo. Los Aka contuvieron la respiración. De pronto, un suspiro emergió de los labios del moribundo. Azorados, vieron cómo los ojos se inundaban de vida. El pulso, antes casi nulo, cobró fuerza. Un latido acompasado retumbó como un tambor de victoria. Koji dio un paso al frente. Sonriente, la diosa de las estrellas te acompaña. Viajero de otro mundo. Las mujeres del poblado rompieron en cánticos de júbilo. Y los niños se acercaron a contemplar al resucitado. Masat, con el corazón henchido, supo que aquel triunfo era apenas el primero de muchos. Durante las horas siguientes, instaló su taller junto a la hoguera principal. Extendió pergaminos arrancados de su saco. Hojas de corteza pulida donde había bosquejado tablas de elementos y diagramas cuánticos. Y, apoyado en un tronco incandescente, enseñó a Teka y a 2 muchachos Aka los principios básicos. Resonancia, pulso, frecuencia. Con paciencia de maestro, les pidió que repitieran los cálculos en la tierra húmeda. Observó la curiosidad brillar en sus ojos y comprendió que, aunque aquellos seres no hablaban su lengua, compartían el asombro ante la ciencia. Mientras, exploraba muestras de raíces ferruginosas, analizaba minerales extraños y recogía larvas lumínicas, convencido de que del estudio de esos recursos nacerían nuevos fármacos. Cada hallazgo subía en su cuaderno mental la esperanza de atajar la enfermedad definitiva que yacía en los huesos de su huésped. Al anochecer, Masat subió a un risco cercano para observar el cielo. Las 2 lunas se alzaban, pálidas y silenciosas. En el horizonte, la silueta de la montaña humeante proyectaba una sombra interminable. Respiró hondo y notó en su nueva respiración un matiz de orgullo. Estaba construyendo un puente entre mundos. Había brindado una segunda oportunidad a un cuerpo condenado. Sin embargo, sabía que la llave, incompleta, seguía esperando su reanudación. Cada resonancia, cada reacción en aquel laboratorio salvaje, consolidaba su conocimiento para un día retomar el viaje. De regreso al poblado, Koji lo aguardaba junto al fuego. En la penumbra danzante, el jefe alzó la lanza y pronunció: grave, Masat Olin, sanador y viajero. La tribu Aka te ofrece su alianza. Que tu ciencia guíe nuestras flechas y tus manos curen nuestras heridas. Masat aceptó con un leve gesto de cabeza. Su voz resonó firme. Juntos venceremos la muerte y desvelaremos los secretos de este mundo. Y así, bajo el manto estelar de aquel planeta nuevo, se selló una alianza forjada en el crisol de la curiosidad y el deseo de prolongar la vida. El viaje apenas comenzaba.
Y en la oscuridad, tras el eco de los tambores, algo acechaba con hambre primitiva, dispuesto a poner a prueba su ingenio. El alba se filtró entre columnas de humo grisáceo cuando Mazat despertó al murmullo de la tribu Aka. El canto del pájaro fosforescente, cuyo plumaje relucía como escamas de luz, lo instó a levantarse. La hoguera, ya mortecina, despedía un aroma a resina quemada y minerales. El suelo centelleaba con cenizas violetas. A su alrededor, Teka preparaba infusiones de líquenes para fortalecer al sanado, mientras Koyi caminaba de un lado a otro, inspeccionando las improvisadas barricadas de madera y piedra. Mazat, lo llamó el jefe con voz grave. La noche pasada, los escudos del este crujieron bajo el peso de bestias hambrientas. Necesitamos un método para alertar al poblado y repeler el ataque. Mazat asintió, frotándose los ojos. Pensó en el artefacto de peregrinación, incompleto y silencioso en su taller, y buscó en cambio la materia prima de aquel mundo. Recorrió el borde del claro y recogió 3 cristales de salitre gris, dispersos junto a un riachuelo ámbar. Junto a ellos, halló tubos de savia petrificada, duros como hueso, con un trozo de obsidiana afilada. Talló pequeñas púas que insertó en cada cristal. Si coloco estos cristales alineados por resonancia, emitirán un zumbido audible a gran distancia, explicó. El salitre amplifica las vibraciones. La savia petrificada los fija al suelo. Un muchacho Aka, Oski, lo ayudó a hundir las piezas en la tierra húmeda, formando un semicírculo en torno al poblado. Mazat conectó los cristales con enredaderas fibrosas, a modo de conductores, y al rozarlas con fragmentos de musgo metálico, obtuvo un susurro creciente, como un latido lejano. Koyi probó el sistema. Pisó con fuerza el centro del semicírculo. El conjunto vibró suavemente y emitió un eco que reverberó por la llanura. Los guerreros asintieron. Al primer golpe de alerta, todos sabrían que el peligro se acercaba. Al mediodía, Mazat acompañó a un grupo de exploradores a las faldas del volcán Ahuitzot. El suelo temblaba bajo sus pies, y de las grietas emergían chorros de gas púrpura. Con cuidado, colocó una vasija de barro bajo uno de los respiraderos y dejó que el vapor se condensara en gotas de amoníaco líquido. Luego, extrajo con cuidado aquel fluido. Sabía que, mezclado con ciertos líquidos de savia, podría generar una nube irritante capaz de dispersar a las bestias. Con esto cubriremos la muralla, dijo a Oski. Si el enemigo huele la mezcla, retrocederá. Mientras regresaban, contempló el paisaje, montañas negras como el acero, árboles erguidos como lanzas y un río de magma corriendo lento. Aún con tanta belleza sin pulir, el peligro acechaba en cada sombra. Mazat imaginó un ejército de criaturas aladas y dentadas que se abalanzara sobre ellos. Recordó la fragilidad de su nuevo cuerpo y la urgencia de su misión. Al caer la tarde, Teka entregó a Mazat un cuenco humeante con caldo de raíces ferruginosas, capaz de reforzar su resistencia. La tribu se reunió junto al fuego mayor y los tambores rasgaron el aire. El jefe Koyi, con la máscara de ave reluciente, alzó la lanza y declaró: mañana, al alba, probaremos las defensas. Que ninguno tema, porque el viajero Mazat nos guía con la sabiduría de otro mundo. Mazat se quedó en silencio, observando cómo los Aka preparaban las murallas de madera y apilaban los cristales de salitre en las almenas. Sintió el pulso acelerarse, no por la fiebre, sino por la expectativa de poner a prueba sus inventos. Sabía que aquel experimento podía salvar la aldea, o condenarla. En la penumbra, bajo un cielo punteado por 2 lunas menguantes, su mente científica bullía de fórmulas y cálculos. Pronto,
El eco de la ceniza revelaría si la alianza entre ciencia y tradición bastaría para repeler la oscuridad primitiva que avanzaba. El resplandor pálido del amanecer se colaba entre los resquicios de la muralla recién alzada, tiñendo la nieve de un rosa mortecino. Mazat se alzó sobre un montículo de tierra helada. Sopló el aliento al aire y observó el perímetro. Los ladrillos verdes, aún fríos al tacto, formaban un semicírculo de 4 metros de altura. Por encima, púas de madera y bronce emergían como dientes de gigantes. Al pie de la muralla, un foso de 40 centímetros de profundidad y 3 de ancho resguardaba la base. Obstáculo mortal para cualquier bestia que osara el asalto. Hoy probaremos su resistencia, declaró Mazat. Las pruebas se inician al mediodía. A su lado, Teka preparaba ungüentos con savia helada y ceniza de líquenes, para curar los dedos reventados y las manos laceradas. Kolli, con el plumaje rojo alborotado por el viento, afilaba lanzas de bronce y organizaba la rotación de centinelas. Los Aka, agrupados en parejas, aprendían a reparar el tapial con paciencias de herrero. Paladas de barro mezclado con fibra de musgo y agua, apisonado con el puño y cubierto luego por la nieve para que se helara. Soldando ladrillo con ladrillo. A las 11, Mazat ordenó el ejercicio de defensa. Simulación de asalto humano. Un grupo de 10 voluntarios, entre hombres y mujeres, avanzaría con palas de bronce y garrotes afilados. Embate de animales. 2 antílopes atados a pesadas cuerdas arrastrarían troncos arrojados contra la muralla. Prueba final de resistencia. Lanzamiento de antorchas cargadas con grasa para comprobar el sellado de los muros. La primera fase fue sangrienta. Al grito de "por la tribu", comillas, los invasores golpearon con estrépito las almenas y arrojaron paladas de barro intentando fracturar los ladrillos. Desde lo alto, los defensores lanzaban sendas de flechas y escupían fulgores de fuego líquido. Varios voladores de fuego cayeron, silbando, y estallaron en una lluvia de chispas. Las grietas abiertas fueron reparadas en segundos por destreza Aka. En la segunda fase, los antílopes se embistieron con furia primitiva. Arrastraron 2 troncos de pino, bramando, y sacudieron la barandilla hasta que las lanzas de bronce crujieron y temblaron. Mazat se adelantó, rugió órdenes, y ordenó hundir en la nieve barrenos primigenios. 6 hombres cavaron pequeños hoyos junto a la muralla. Colocaron fragmentos de cristal cargado con plasma y detonaron una chispa controlada. Un estruendo seco lanzó a los antílopes hacia atrás, sin un rasguño en los ladrillos. Teka aplaudió entre el vaho de su aliento. La prueba de fuego cerró la jornada. 2 grupos de mujeres, armadas con teas humeantes, rodearon la muralla y encendieron fajas de grasa de cerdo presionadas contra la arcilla. Súbitamente, la pared resplandeció en un anillo de llamas danzantes. Los ventarrones de la tarde enfriaron la superficie, dejando un cristálido refuerzo de hielo. Kolli, desde un tocón próximo, exclamó, inquebrantable como la última muralla del sol. Los Aka irrumpieron en júbilo, golpeando lanzas contra el suelo. Mazat, con la chaqueta cubierta de carbón, sonrió con satisfacción. El cerco aguantaba la marea oscura. Al retirarse, repasó mentalmente las lecciones del día. La combinación de barro, musgo y frío era un mortífero pegamento. El plasma, un escudo vibrante. El bronce, el único metal que resonaba con la voluntad de los hombres. Plantó una estaca en el extremo norte y marcó con tiza los puntos donde instalará los fauces de madera para el próximo refuerzo, mientras la luna menguante ascendía sobre los picos violetas. Cuando el crepúsculo cubrió el cielo con su manto gris, los tambores Aka resonaron en la aldea.
no para celebrar la victoria, sino para rendir homenaje al alba que traerá los amaneceres más fríos, perfectos para erigir la gran ciudad de Masat y la alianza de dos mundos. El crepúsculo cayó con un silencio opresor sobre el poblado Aka. Las dos lunas, pálidas y distantes, apenas alumbraban el perímetro defensivo que Masat y sus aliados habían erigido. El viento helado traía consigo un murmullo que nadie supo precisar, hasta que un rugido rasgó la quietud. Un aullido cavernoso que se repitió en ecos múltiples. Masat, aún repasando en su mente los cálculos de tensión de la muralla, alzó la vista con el ceño fruncido. A su lado, Oski tensó el arco y Teka inhaló con pesar. En la neblina emergieron figuras. Bestias cuadrúpedas, armadas con colmillos curvados como hoces. Sus cuerpos cubiertos de escamas cenicientas. Avanzaban a zancadas veloces, cubiertas de una pelambre que crepitaba al contacto con la escarcha. Alertad a todos, rugió Masat, a las torres y preparad las líneas de fuego. Los Aka respondieron con disciplina. Centinelas activaron los cristales de salitre para emitir su zumbido de alarma. Mientras guerreros situaban teas impregnadas de amoníaco en las almenas, Masat corrió hacia el ala este, donde había dispuesto trampas de plasma, sacos de cuarzo finamente pulverizado, cargados con el residuo criogénico que sobró de su activación inicial. Cuando las bestias pasen por aquí, indicó a Oski, romperemos los sacos con esta palanca. El plasma formará un velo gélido que las inmovilizará. El primer grupo de colmilludos saltó el foso y se estrelló contra las picas de madera. Un grito agudo anunció la herida. Segundos después, con su impulso, irrumpieron en el pasillo delimitado por los sacos. Masat palanqueó. El cristal estalló en un torbellino de luz azul y escarcha. Las criaturas quedaron petrificadas en un manto helado, sus gruñidos atrapados en bocas crispadas. «Funciona», exclamó, eufórico, mientras Teka dispersaba rayaduras de líquenes carmesí para reforzar el muro de hielo. «Mantengan la presión». Pronto, nuevos aullidos surgieron de la línea sur. Masat vio que la escarcha comenzaba a desvanecerse bajo el calor corporal de las bestias libres. Sin dudar, mezcló un frasco de amoníaco líquido con ceniza de savia. Un torbellino de vapores ácidos que extendió con un paño de palma. El aire se tornó agrio y las bestias retrocedieron, tosiendo. En ese instante, un colmilludo mayor, con ojos color ámbar, se lanzó hacia la muralla. Masat apuntó con su rudimentario rifle de bronce, ajustado para disparar perlas metálicas. Un estruendo seco áspero partió el aire y la criatura cayó, tambaleándose. El jefe Koji, desde lo alto, dirigió una lluvia de flechas que selló la embestida final. Cuando la última bestia huyó bajo la luna lejana, el poblado rompió en vítores. Masat apoyó la mano en la fría muralla. Los ladrillos, el hielo y la savia pétrea formaban ahora una barrera invencible. Hoy hemos probado que la ciencia y la tradición pueden domar lo indómito, dijo, con voz firme, pero nuestro viaje apenas comienza. Al escuchar aquellas palabras, los Aka comprendieron que Masat no era solo un sanador, era un puente entre mundos. Un visionario capaz de forjar victorias donde antes solo había noche y colmillos. Por favor suscríbete, dale me gusta y comenta si quieres la segunda parte. Estamos iniciando. Tu apoyo es imprescindible.